Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Aldo y este es el canal de Algo Más que Rock and Roll. Hoy vamos a estar viendo esta maravilla, esta reedición 2025 de Privé, el disco de Luis Alberto Spinetta del año 1986, grabado a finales de 1985 y editado en 1986. Hermoso disco que yo vengo escuchando en este cassette desde la época del lanzamiento, en este hermoso cassette de época que se la siguió bancando, que suena bastante bien y que está a full, y que lo tuve a full en estos días. Por suerte no tuve que esperar tanto para comprar el disco, que salió ahora una semanita más o menos. Este Spinetta Privé, que forma parte de esta colección. El rock argentino es universal, en referencia al sello Universal, que se ha puesto las pilas, como que este año ha sido el año de Universal para los lanzamientos. El anterior de Spinetta ha sido este Peluzón 2000, que salió por primera vez con el tracklist completo, con los 15 temas que formaron parte del CD en su momento, pero que no entraron en el vinilo por cuestiones de espacio. Y el sello Universal, que también ha estado lanzando compilados de rock nacional, bajo el nombre Rock Nacional o lo mejor del rock nacional, compilados de cada artista. Los tengo anotados por aquí: Catupecu Machu, Spinetta Jade, Abuelo, Cerú Girán, Viejas Locas, Versuita Almafuerte, Ilia Curiaki, Intoxicados, Divididos, Spinetta Solista, Charlie. Discos que, según he leído por ahí, están muy buenos, tienen una excelente selección, siempre teniendo en cuenta el catálogo disponible, ya que, como en el caso de muchos artistas, especialmente los más clásicos, como Spinetta, Charlie o Fito, han grabado para diferentes sellos. Pero, por ejemplo, si vamos al caso de Charlie, Universal tiene los derechos de Interdisc, que son los primeros discos solistas de Charlie, así que armó un Grandes Éxitos que debería parecerse bastante a un Grandes Éxitos de la época de Interdisc, del cual ya vamos a hablar después de nuevo por un motivo que tiene que ver con Privé. Pero bueno, ese catálogo incluye Yo no quiero volverme tan loco, Clics modernos y Piano Bar, así que mirá qué complicado quitar más con eso. Esos discos de Universal compilados se están vendiendo a unos 30.000 pesos, que son $20, y teóricamente están bárbaros. Pero para mi gusto el punto negativo es la tapa. Tiene una tapa genérica que dice, creo que rock, con una foto atrás que se ve más o menos de los artistas. Es una foto genérica y es una tapa uniforme para toda la colección. Digo, es una lástima, porque teniendo en cuenta que el sello cuenta con los derechos para ese material, podría sacar un disco de grandes éxitos del artista que sea, con una tapa verdaderamente buena y que forme parte del canon del artista, que forme parte del catálogo oficial del artista. En fin, son opiniones, es algo que es una opinión que me hago cargo exclusivamente. Vamos al precio. Yo compré este disco en 55.000 pesos, que son aquí tengo, unos $36, ¿sí? Los compro en una disquería que en general tiene muy buenos precios. No digo el nombre de la disquería porque me da la sensación de que estoy haciendo publicidad. Después, si vos querés preguntarme y yo te cuento de dónde lo compré, porque no tengo problema. Pero si lo nombro en el video me da la sensación como que estoy haciendo publicidad. En fin. Pero es una disquería que en general tiene buenos precios y que además hace un descuento del 10% en efectivo, lo cual no está aplicado ni a este disco ni a los otros discos de sello que han salido. Seguramente forma parte de un convenio comercial del cual no escapa nadie. Incluso en Mercado Libre está, y se nota que el agregado que tiene de precio Mercado Libre es lo que te cobra Mercado Libre por comisión. Junto con este salieron dos discos dobles de Intoxicados. Son dobles los de Intoxicados porque son discos que salieron en la era del CD sin calcular el tamaño de la duración para un vinilo. Entonces están en una duración para CD que no sé exactamente cuál será, pero que no cabían en un solo vinilo, por eso salieron dobles, que están a 90.000, o sea, $60 los dobles de Intoxicados. Y salió uno de Airbag, que si no me equivoco es el primero de Airbag, a 45.000 pesos. Y hace poco habían salido los dos de Los Abuelos de la Nada. El primero, no los dos, sino dos de Los Abuelos de la Nada. Vasos y Besos y el primero de Los Abuelos de la Nada. Ambos a 43.000 pesos. O sea, $30. Así que bueno, este disco de Spinetta un poco más caro que otros discos del mismo sello, que responderá a cuestiones de copyright, a cuestiones de derechos, en fin. Y aclaro lo de los precios, cuando yo te digo los precios en pesos y te lo digo en dólares, ya sé que estoy en Argentina y la moneda de Argentina es el peso, y yo respeto mucho eso. Pero como tenemos inflación, lamentablemente en Argentina, no sabemos, ojalá no, pero quizás dentro de 2 años vos estás viendo en el año 2027 y te cueste determinar cuánto es 55.000 pesos
al valor de ese día. Entonces el precio en dólar más o menos nos va a mantener en línea de lo que vale más o menos. Y además, como siempre estamos hablando del precio de los discos y que los discos importados y los discos nacionales, bueno, el precio en dólar hace que podamos hacer una comparación con los valores de los discos en general, de los discos importados, nuevos, usados, de los valores de Discogs y de los valores de Internet en general y de los discos en sus diferentes categorías. Esa es la idea. Este disco privé, este hermoso disco privé que sale, vamos a situarnos, sale entre Madre en Años Luz de Jade, ya disuelto, y este disco de Spinetta Páez, del dúo de Spinetta y Fito Páez. Pero en rigor, si tomamos en cuenta la carrera solista de Spinetta, sería el anterior es Mondo di Cromo y el siguiente es Tester de Violencia. En sanguchito entre todo eso está este Spinetta Privé. Este hermoso disco que sin embargo no ha entregado tantos clásicos, tantos temas. Hay muchos temas buenos y ya los vamos a estar viendo, pero tantos temas que formen parte de un obvio grandes éxitos de Luis Alberto Spinetta. De hecho, en el recital de las bandas eternas, el recital de Vélez, donde Spinetta reunió a todos sus grupos y tocó durante 5 horas, el único tema que tocó de este disco es Rezo por Vos, el tema que cierra el álbum y que compuso junto a Charly García para el fallido proyecto del disco a dúo. De hecho, este disco tiene mucho que ver con ese fallido proyecto junto a Charly. El tema Rezo por Vos aparece acá en la versión de Spinetta y Charly después lo saca en Parte de la Religión, la versión de él. Y también hay otros 2 temas. Pobre Amor, que está acá, también formaba parte de ese proyecto, y La Pelícana y el Androide, que Charly García recién, muchísimos años después, lo incluye en el último disco, en La Lógica del Escorpión, con la voz de Spinetta. Y te agrego que ese disco, a dúo con Charly García, este frustrado proyecto, se iba a llamar Cómo Conseguir Chicas, título que finalmente Charly usó algunos años después en su propio disco. Y también agregar que la única versión en estudio original de Rezo por Vos de los dos juntos, de Charly y Luis Alberto Spinetta, está en un disco de grandes éxitos que te había nombrado hace un rato, del sello Interdisc del año 1986, que cuando Charly cambia de sello, Interdisc aprovecha y saca todo, aprovecha a sacar un grandes éxitos reuniendo material de los 3 discos solistas de Charly que Charly había hecho para ese sello en su momento, y le agrega como tema, como gancho, Rezo por Vos de Charly Spinetta, en una muy buena versión, pero que tenía carácter de demo porque nunca había sido editada. Y después se dice que los temas Una Sola Cosa y No Seas Fanática no formaban parte de ese proyecto con Charly García, pero sí que han sido inspiradas por ese proyecto, que ha sido aparentemente bastante traumático, ha traído bastante cola, tanto para Spinetta como para Charly. Ya voy a estar abriendo el disco, pero mientras tanto me fijo en el bucle del cassette, que trae un hermoso bucle, sin las letras, pero sí con toda la ficha técnica, lo cual nos muestra el dominio absoluto. Como en la era de los dinosaurios, esto está dominado por el teclado Yamaha DX7 y por la máquina de ritmos RX11, que de hecho es el primer y no sé si único disco de Spinetta grabado íntegramente sin baterista. Es el único o el primer disco de Spinetta en varios sentidos. Es el primero que tiene tantos músicos invitados. Es el primero donde hay solamente batería, máquina de ritmos. Y es el primero donde canta a dueto con una cantante femenina un tema, que es el tema justamente No Seas Fanática, que canta con Isabel de Sebastián, con la cantante de Metrópoli, y que es un tema emblemático de este disco y que un poco marca la línea de este disco, que me llama la atención cómo no ha entregado más clásicos, siendo que tiene tantos temas. Incluso es un disco de ritmo bastante arriba, es un disco un disco bastante movido. Pero yo de acá te saco por lo menos 3 o 4 temas que son temas muy entradores y que podrían haber sido muy comerciales. Alfiles ya no cambia nada es uno. Ropa violeta es otra. Violeta es el color de tu flash. Tremendo. Pobre Amor, llámenlo. Otro temazo. Y todos estos están en el lado 1.
Y después no sea fanática, que abre el lado 2. Temazo. La mirada de Freud, Patas de rana, Venticas de marzo, La pelícana y el androide, y Rezo por vos. Esos dos últimos temas son los dos temas que formaban parte del proyecto frustrado con Charly García y toda su historia, que algún día quizás la contemos y la desarrollemos. Bueno, vamos a abrir este disco, vamos a ver qué tal es esta edición de este álbum hermoso, con esta hermosa tapa, que Spinetta ha reconocido la influencia o la inspiración de Renata Schussein, la artista plástica Renata Schussein, que ha trabajado tanto para Charly García. Ha tenido algún tipo de influencia o injerencia que no te sé detallar más en este momento, pero tiene que ver con la tapa de este disco, que trae este sellito. Es probable que yo ahora, vamos a abrirlo, ahí está. Ahí está. Bueno, por ahora yo el disco lo voy a abrir y como a la antigua le voy a dejar esta funda que nosotros le decíamos de celofán, es un plástico, no sé estrictamente si es un celofán, que después se la voy a cambiar por una funda de plástico de las que uso yo, pero ahora se la voy a dejar para no usar el tiempo en eso, y esta etiquetita la voy a recortar y la voy a guardar adentro del disco, pero por ahora se lo voy a dejar. Un disco que es liviano, Esta se parece mucho por la forma de la tapa y el peso del disco, que evidentemente no es de 180 gramos, eso seguro, ya te lo digo. Se parece mucho a un disco de época, de los años 80. Tendría, te digo que si tuviera acá un disco de 1986, sería muy similar a simple vista. Así que bueno, saquemos el disco. ¿Hay algo más acá? No. Aquí está, ha quedado el disquito. Después le vamos a cambiar la fundita esa. Acá está el sobre. Y ya, al fin yo no cambié nada. Bueno, acá tenés en blanco las letras del lado 1, del lado A del disco. En negro, las letras del lado 2 del disco. Y acá tenés, del lado donde están las letras del lado A, toda la ficha técnica con las mismas letras, en el mismo orden y creo yo con la misma tipografía que la que te estaba mostrando antes del cassette. Sí, evidentemente sí, el cassette replica exactamente esta ficha técnica. Se empezó a mezclar este material el día 19 de diciembre. Hay mucho sampling a Parcero, Crash de fósforo Fragata, Bichos feos de Castelar, pájaros, secuenciadores, relatos de Gol de Muñoz, y arranque de Lavarropa Eslabón de Lujo, mucho sampler. Este disco también tiene muchos temas con el bajo sampleado, aunque tocan bajistas como Paul Durché, por ejemplo. Privado o private, primate cerrado das pampas, bueno. Privado, carente de destinación deletérea, nuclear, íntimo y no tan privado, sino reafirmando la presencia de aquello que rasgaría la cuidadosa estructura de lo íntimo. Como siempre, Spinetta planteándonos dilemas, historia y poesía. Quienes tocan acá: León Gieco, armónica, el propio Osvaldo Fatoruso, no Hugo el pianista, sino el hermano, percusión y coros, el eterno Mono Fontana tocando piano y el DX, acá está el piano, DX7, OBX y el Oberheim. Fito tocando también piano y DX7, Andrés Calamaro tocando el DX7, guitarristas Ulises Butrón, Héctor Stark, Paul Durché bajo, y cantantes Sergio Fernández, Fabi Cantilo y quien ya te nombraba, Isabel de Sebastián de Metrópoli. Sin duda este es un disco que se parece mucho a, aunque no lo tenga, me doy cuenta que se parece mucho al disco de época. Un disco liviano, quizás no tan finito como los discos finitos de la época, pero claramente no de 180 gramos, con el sello que es igual a la tapa del disco. Un álbum hermoso, bien presentado, austero, común, con el sobre interno en buen papel y el buen cartoncito de la tapa. Voy a escuchar un poquito el disco, lo voy a poner para poder darte una primera impresión de qué tal es el audio, de cómo suena, si tiene algún defecto, una cosa muy por arriba, pero por lo menos quisiera darte algún comentario sobre el disco después de una escucha rápida, de pincharlo un poquito.
aclarándote como siempre que no puedo hacer esto y dejar el audio para que se escuche porque por derechos de copyright YouTube no te lo permite. Y lo que puede pasar es que me baje directamente el video o que corte esa parte o que no permita que se vea en determinados lugares donde los derechos de este disco están vigentes. Es un problema, como vos ya debes saber si estás habituado a ver este tipo de videos. Así que bueno, lo voy a escuchar un poquito y te voy a contar a ver qué pienso de esa primera escucha. Bueno, me quedé acá para terminar el video. Un audio sin ruidos, un buen prensado, un audio que no escuché con defectos. El disco bien plano completamente, sin defectos a simple vista. Me quedé escuchando también hasta el último tema, los últimos surcos, para ver el tema de la distorsión del surco interno, que en este caso no existe. O sea que hay un trabajo de masterización que evidentemente da un buen resultado, un muy buen audio, mucho mejor que el que yo recordaba. Yo tengo presente, este disco lo tengo presente de este audio, del audio del cassette, que ya de entrada siempre tuvo un soplido, un disco con mucho soplido, que sumado a esta cosa digital particular del álbum, esta cosa digital artística del álbum en sí, lo hacía muy especial. Y en este caso el audio es mucho más limpio, no tiene ese soplido, pero sí debo decirte que es un lindo disco para escuchar en vinilo, que si bien con todas estas cuestiones digitales, como son la caja de ritmos, los teclados, los secuenciadores, es a la vez un disco que tiene los temas muy movidos, temas con bastantes detalles, con un lindo estéreo, y que lo hacen muy entretenido, muy apropiado para escuchar en vinilo. Yo lo estuve escuchando con auriculares particularmente y está buenísimo. Bueno, imperdible y un discazo en sí, un hermoso disco de Spinetta. Contento de tenerlo, contento de compartirlo. Nada, esto es lo que quería para mostrarte. Te agradezco una vez más que te hayas quedado viendo este video. Te invito a que le pongas like, te invito a que te suscribas al canal de Algo Más Que Rock and Roll. Hacelo ahora mismo, antes de que este contenido empiece a ser generado por la inteligencia artificial, que lo va a hacer mucho mejor que yo, porque no se va a equivocar, pero no va a hacer lo mismo. Gracias y nos vemos en un próximo video.